Tardes. Mi nombre es Gloria Flores Rubiales, doctoranda en estudios filológicos por la Universidad de Sevilla y perteneciente al grupo de investigación Escritoras y Escrituras que de hecho organiza este congreso internacional. Bien, la ponencia que traigo se titula Discursos de carácter feminista olvidados de escritoras árabes de los siglos XIX y XX, y en concreto de tres escritoras que veremos a lo largo de esta presentación. Para comenzar, me gustaría hablar de debates sobre los inicios de un discurso feminista en el mundo árabe, porque en el paisaje que vamos a describir se presenta una conciencia feminista bastante discutible e incluso presumiblemente no existente, por diferentes razones y opiniones con respecto de si el feminismo árabe surge primitivamente en el mundo árabe y de si es un producto único y original, o de si es producto de las influencias de Occidente y manifestación de un feminismo más, entre comillas, considerado hegemónico, o por otro lado de si de hecho puede existir un feminismo árabe como tal en el momento que existe una conexión con el Islam. No obstante, intentando dibujar unas líneas concretas, podemos decir que este pensamiento feminista árabe se va originando a finales del siglo XIX, cuando muchas mujeres en el mundo árabe entienden que hay una discriminación que se produce sobre ellas debido a su sexo. Entonces es en este escenario, de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando también comienza a originarse una importante literatura de mujeres árabes que a través de poemas, ensayos, cuentos, historias y artículos van a poner de manifiesto una toma de conciencia de esta discriminación de la que hablamos, y van a mostrar alguna forma de rechazo sobre los comportamientos y pensamientos que les son forzados. Por otro lado, también podemos hablar de debates porque las controversias de carácter feminista más visibles en aquella época eran reconocidas al fin y al cabo a través de obras escritas de hombres, es decir, discursos que acababan formalizados, como pueden ser las obras de Qasim Amin, La nueva mujer y La liberación de la mujer. Asimismo, como parte del debate, encontramos aquí dos conceptos: el de feminismo invisible, que hay quienes consideran que, hay una época de feminismo invisible, que no inexistente, que está caracterizada por textos que abogan por la mejora de las mujeres, de sus vidas, de las vidas de las mujeres, y que circulan esencialmente por revistas. Asimismo, hablamos de feminismo sin nombre porque no existía en esta época el término feminismo como tal, aunque sí vamos a encontrar en 1909 el término nisayat, que significa de o sobre las mujeres. El discurso se estaba, por tanto, produciendo antes de que surgiera un término específico para ello. Y por este motivo, a ellas mismas no se les llamaba feministas, ni ellas mismas se etiquetaban a ellas mismas de feministas, ni etiquetaban sus discursos de feministas. También vamos a mencionar por encima la importancia del contexto histórico, social y literario, caracterizado por un lado por la decadencia del Imperio Otomano y los nacionalismos en el mundo árabe, que abogaban por una reforma para modernizar el pensamiento religioso y adaptarlo a las nuevas épocas. Estos movimientos nacionalistas surgían como respuesta a la postura colonizadora de las potencias extranjeras, aunque la influencia de Occidente durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX va a ser evidente, dando lugar a la Nazda, Renacimiento o Despertar árabe, que es este movimiento de renovación social, política y literaria que puso fin a un periodo de decadencia en el que se había sumido el mundo árabe. Del mismo modo, la prensa jugó un papel importante, no solo a la hora de fomentar la reivindicación política, sino también a la hora de expresar los hitos históricos y literarios de la época, puesto que muchas veces aparecían en estas publicaciones fragmentos de prosa y poesía y críticas y querellas literarias. Y bueno, pues comenzaron también en esta época a aparecer las primeras revistas dirigidas a las mujeres y por mujeres. Entonces, en general, la literatura de muchas escritoras va a suponer un conjunto literario
social, histórico y político que sigue diversos niveles de feminismo, podemos decir, desde la creación y nacimiento de una conciencia hasta el rechazo de lo patriarcalmente establecido y llegando a una práctica más activista. Entonces, en esta línea vamos a acercarnos a las vidas y obras de 3 autoras árabes que recogen este carácter en sus escritos. Bien. En primer lugar, nos encontramos con, presentamos a Warda al-Yazidji, poeta nacida en el Líbano en el seno de una familia liberal y literaria, ya que su padre era poeta y erudito y sus hermanos eran uno literato y el otro también poeta. Desde pequeña, Warda comenzó su educación en francés y estuvo rodeada en un ambiente motivado por la literatura, en el que su padre también le facilita el acceso a una enseñanza formal, así como a la enseñanza de la gramática árabe y de las estructuras de la poesía árabe, para introducirla en este mundo literario en un momento en el que las mujeres, pues es cierto que no lo tenían fácil. Entonces, desde joven, Warda empieza también a escribir poemas y más tarde combinaría esta tarea con la de enseñar en una escuela local primero y luego en otras escuelas en Egipto, donde se mudó tras la muerte de su marido. Su colección de poemas queda recogida en la obra Hadikat al-Ward, El jardín de las rosas, publicada por primera vez en Beirut en 1867, que más tarde tendría otras 2 ediciones, las 2 publicadas en Cairo, una en 1887 y otra en 1914. La poesía que recoge Warda en esta obra, El jardín de las rosas, sigue una forma bien tradicional de la poesía árabe y una forma sencilla, con temas como el lamento, el orgullo por lo árabe, el matrimonio o el cristianismo, entre otros. Todo ello, en cierto modo, atravesando los densos velos patriarcales de la época, se puede decir. Al mismo tiempo, Warda mantuvo conversaciones y correspondencias con otras escritoras de la época y otros escritores de la época, en las que mostraba este ingenio en su expresión, ya que desde pequeña pues, había estado en contacto con el francés, con el árabe y con las estructuras gramaticales y la poesía árabe. Y además de todo ello, también escribió artículos sobre la cuestión de las mujeres en la revista El Día, fundada por uno de sus hermanos. Aquí a la derecha podemos ver una foto de Warda y justo debajo un fragmento del artículo Nisa al-Sharq, las mujeres de Occidente, que dice algo así como que las mujeres árabes no pretenden imitar a las occidentales en costumbres y modas dañinas para la moral, sino en la lucha de la búsqueda por la igualdad con los hombres y en la búsqueda por la igualdad de los derechos civiles. También presentamos aquí un pequeño fragmento, bueno, uno de sus poemas, que ha sido traducido al inglés como Poema epistolar a Warda al-Turk, otra poeta libanesa, y comienza con un juego de palabras, ya que Warda en árabe significa rosa flor, y dice así: oh rosa de los turcos, yo soy la rosa de los árabes. Y sigue diciendo que entre ellas, entre ambas poetas, han encontrado la más cercana afinidad, presentando así un poco esta sororidad, esta unión, esta afinidad entre las poetas, entre estas intelectuales y escritoras de la época. Por otro lado, nos encontramos con Malak Ibn Nassif, escritora y poeta egipcia, conocida también por su seudónimo Bahizat al-Badiyya y bueno, considerada también feminista. Al igual que Warda, nació en el seno de una familia literaria de clase media y su padre también era un conocido erudito egipcio que había estudiado en la Universidad de Al-Azhar con el conocido reformador Abdú. Desde pequeña, Malak también tuvo el apoyo de su padre para estudiar y entró en contacto con la poesía y la lengua árabe, empezando a escribir en su tiempo libre. De este modo, poco a poco comenzó sus estudios en la escuela primaria
y siguió su educación en una escuela especializada para la formación de profesoras, donde se graduó y empezó a trabajar como profesora. Asimismo, Malak participó en congresos y charlas de mujeres de la universidad que después aparecerían publicadas junto con algunos de sus ensayos en el periódico de corte liberal Al-Yarida y quedando recogidos en una obra bajo el nombre Al-Nisayat, que ha sido traducido como algo así como escritos feministas o escritos sobre las mujeres, porque tampoco se puede identificar al Nisayat con el término feminismo como tal. Sin embargo, todo este panorama sí que cambia cuando se casa con su esposo, puesto que lo tiene que dejar, lo deja un poco todo, entre ellos su trabajo como profesora, y se va a vivir con él a otra zona, básicamente al desierto. Es aquí cuando comienza a escribir con el seudónimo de Bahizat al-Badiyya, pero además es en esta época cuando ella descubre que su marido estaba casado con otra mujer y tenía un hijo. Situación que la motivó a escribir sobre la situación de las mujeres en Egipto, especialmente mostrándose en contra de la poligamia. Hablando de su obra, podemos destacar esa colección de ensayos y discursos que mencionábamos antes, Al-Nisayat, así como otra colección de escritos que su hermano publicó en 1962 en el Cairo. Un segundo. Bien, que su hermano publicó en 1962 en el Cairo bajo el nombre de Azar Bahizat al-Badiyya, Malak Nasif. Algo así como el legado o el patrimonio de Bahizat al-Badiyya. Y bueno, en general los escritos de Malak tenían un doble carácter, tanto occidental, por esta influencia de la que ya hablamos antes, como de tradición árabe, y con una visión reformadora típica de su época para mejorar las condiciones de las mujeres, siempre, eso sí, dentro de las costumbres de la sociedad musulmana de su época. A continuación, traigo dos fragmentos de dos escritos, de dos de sus escritos de esta obra Al-Nisayat. En el primero de ellos, bajo el título Injusticia, Malak cuenta cómo una vez estaba con una amiga suya y le pregunta sobre una mujer, a lo que su amiga le responde que esta otra mujer de la que le preguntaban se había puesto enferma al enterarse de que su marido había contraído matrimonio con otra mujer. Entonces, en este texto de Injusticia, pues expresa ese rechazo a la poligamia a través de esta conversación con una amiga. En el otro texto, bajo el título Poligamia o coesposas, también critica la poligamia y dice que se trata de la enemiga mortal de las mujeres, ¿no? De nuevo, consideraba que la poligamia tenía que terminar y al mismo tiempo que tanto hombres como mujeres debían tener el derecho de poder divorciarse. No debía ser un derecho solo para los hombres. Por último, pasamos a Zainab Fawad, considerada activista por los derechos de las mujeres libanesas, novelista, dramaturga, poeta e historiadora de mujeres famosas. Zainab nació en el Líbano y, a diferencia de las otras dos autoras, ella nació en el seno de una familia pobre y más bien analfabeta. Y aunque no se conoce mucho de su vida, es cierto que la mayoría de fuentes afirman que estuvo de sirvienta en un palacio, en el que tuvo la oportunidad de estar cerca de la esposa del gobernador del pueblo, que vivía en el palacio, quien le enseñó a leer y a escribir, y con quien empezó a tener sus primeros contactos con la literatura. Bien. Zainab se casó varias veces y a raíz de estos matrimonios estuvo en Siria primero y después en Egipto, donde entró en contacto con importantes figuras literarias, ya que Egipto en aquella época era el epicentro de corrientes intelectuales y políticas y literarias. Y Zainab comenzó a escribir poesía y ensayos en prosa que se publicarían en Al-Nil, periódico fundado por uno de los intelectuales con los que entró en contacto y del que era alumna. En cuanto a su obra,
además de las publicaciones en el periódico Al Nil, también publicó sus trabajos y artículos en muchos periódicos, centrándose y destacando esencialmente la importancia y la necesidad de la educación de las mujeres, de otorgarle derechos y de ampliar sus derechos para que, bueno, básicamente tener más acceso al mundo, a la esfera pública, al mundo laboral y a los derechos, y a más derechos. Otra de sus obras es Al-Dur al-Mansur fi Tabaqat Rabat al-Judur, que se trata de un diccionario biográfico en el que instaba a una educación más formal para las mujeres, nombrando a mujeres del pasado que se habían esforzado por educarse a sí mismas. También escribió algunas novelas como El rey Ciro o Buenas consecuencias, y sobre los derechos de las mujeres a la educación y el trabajo fuera del hogar también escribe Al-Rasail al-Zainabiyya, las cartas de Zainab, en 1900. No obstante, a pesar de que se han recuperado bastante de sus obras, se considera que la mayoría de sus escritos no están presentes en ninguna biblioteca y permanecen olvidados. Aquí traigo a la izquierda una imagen del diccionario biográfico de mujeres que comentaba antes, Al-Dur al-Mansur fi Tabaqat Rabat al-Judur. Por otro lado, a la derecha, una imagen de sus cartas, de las cartas de Zainab, y en medio un artículo, Al-Insaf, Justicia, que escribía en 1892 para la revista El Nil, de la que hablábamos antes, que ha sido traducido al inglés bajo el título Trato justo e igualitario. En este artículo dice que las mujeres no fueron creadas para quedarse encerradas en sus casas o para salir de la esfera privada solo cuando tuviesen que hacerse cargo de ciertas tareas como hacer la compra u ocuparse de sus hijos, sino que necesitaban acceder a una educación formal. Necesitaban formarse en diferentes disciplinas y necesitaban abrirse al mundo laboral, como ya mencionábamos antes también. Por último, a modo de conclusión, como decíamos al principio de la presentación, estos escritos son partes de un todo histórico, social y político que muestran las diferentes estrategias seguidas por las escritoras para reclamar sus derechos con más o menos carácter feminista, ya que es bastante discutible, pero que juegan sin duda un papel clave para la creación de un propio discurso feminista que pueda surgir posteriormente. En sus artículos, en su discurso y en general en sus obras, estas escritoras reconocen de una manera u otra las injusticias que reciben por el hecho de ser mujeres y buscan poner fin a estos comportamientos a través de la literatura. Entonces, este primitivo carácter feminista de estos discursos también nos muestra que estas escritoras se valen de esta literatura para promover estrategias de empoderamiento y luchar por sus derechos de manera más o menos consciente, que muestran una parte de la historia diferente a la que se encuentra, a la que normalmente conocemos, ¿no? Con el modelo de mujer árabe oprimida. Y finalmente, me gustaría destacar de nuevo la importancia de considerar la otra cara de la historia a través de las voces de las mujeres, a través de sus vidas y de sus obras y de sus experiencias, para tener una visión completa y más real de la historia y para seguir completando una historia feminista y este discurso feminista del que hablamos. Muchas gracias, ya llega nuestra presentación a su final. Muchas gracias por la atención a todas y a todos los que hayan estado ahí. Y ahí dejo mi dirección de correo por si hay alguna duda, comentario o cuestión. Muchas gracias de nuevo.